Buenas a todos. Hoy dedicamos el programa a Toni Negri, militante, investigador y filósofo que nos dejó el pasado 16 de diciembre a los 90 años de edad. Para muchas de las que hacemos este programa, Toni ha sido un maestro y un amigo. Su periplo vital es digno de leyenda. Está hecho de una infancia bajo el fascismo musoliniano, la guerra mundial y la ocupación alemana, un periodo en el que perdió a su padre y a su hermano mayor y que formó radicalmente su personalidad y su actitud ante la vida. Está hecho de un encuentro feliz entre un grupo de intelectuales comunistas heréticos y un nuevo movimiento obrero de las grandes fábricas italianas, de las que nació el llamado operaísmo, la corriente más singular y creativa del marxismo occidental. Está hecho de una fusión entre vida, militancia, investigación y escritura teórica que nos remite a las grandes figuras del siglo del movimiento obrero anarquista, socialista y comunista, en las que se ponía la vida en el empeño. Toni hizo lo mismo y lo hizo en la peor y más degradante de las épocas, la del cinismo, el oportunismo y el miedo como sentido común que se impuso en la década de 1980. La figura de Negri es mundialmente conocida por haber padecido en sus carnes una de las peores operaciones judiciales y mediáticas contra un movimiento político de la historia democrática europea. El 7 de abril de 1979, varias decenas de académicos, intelectuales y activistas son detenidos por orden de un juez instructor, Pietro Calogero, vinculado al Partido Comunista Italiano. El principal acusado es Negri, al que se acusa de un delito heredado del Código Penal fascista, la insurrección armada contra los poderes del Estado y de formar parte de una organización hipotética, la O con mayúscula, que sería el nexo secreto entre las Brigadas Rojas y el área política en la que participaban Negri y sus compañeros, la Autonomía Operaia. Por si fuera poco, se acusaba a Negri de ser el responsable de la muerte de Aldo Moro, secuestrado y asesinado por las Brigadas Rojas en la primavera de 1978. Su destino era la cadena perpetua. Así se acabó con la única fuerza política y social italiana que podía evitar la involución de la situación hacia lo que luego se conoció como los años de plomo. Hoy vemos las consecuencias de ese suicidio homicida del mayor partido comunista de la Europa occidental. Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari y Jean-Pierre Fabre no exageraban cuando hablaron de un nuevo caso Dreyfus, en referencia a la persecución y demonización de la figura de Negri, el mal maestro de la pobre juventud bien intencionada. Negri tuvo la fortuna de ser elegido diputado en 1983 y supo aprovechar la inmunidad parlamentaria para tomar una decisión que determinaría el resto de su vida: huir a Francia y obtener allí un asilo informal por parte de la presidencia de François Mitterrand. Pero era muy difícil, por no decir imposible, que un ser humano como Negri se resignara a una vida fuera de la pasión militante y teórica. En el exilio parisino nace un nuevo Negri, que siempre dentro del trabajo colectivo reconstruye su pensamiento y sus ideas sobre el sujeto comunista siguiendo el ritmo de las insurgencias francesas, desde el movimiento antirracista de los años 80, la huelga de enfermeras de 1989 y la gran huelga general del sector público francés de diciembre de 1995, sin dejar de incluir, aunque esta vez fuera de las fronteras francesas, a la insurrección zapatista de enero de 1994. Nace también el trabajo con Michael Hart, que forma una de las hibridaciones más fructíferas del postoperaísmo con el pensamiento feminista y anticolonial anglosajón, indio, africano y latinoamericano, lo que el propio Negri llamó una desprovincialización del operaísmo. Y como siempre, ese esfuerzo estaba vinculado a las nuevas insurgencias del sujeto múltiple, del trabajo vivo mundial al que Negri y Hart, siguiendo a Spinoza, pusieron el nombre de multitud. Con la multitud nace un nuevo proyecto comunista que no se apodera del mundo y del poder sin transformarlo radicalmente: el movimiento contra la globalización capitalista y luego contra la guerra global estadounidense aparecía como la expresión política incipiente de esa política de la multitud.
Este Negri empezó a venir a la península ibérica desde mediados de los años 2000, pero como siempre en su biografía fue un evento político mayor, el 15M de 2011, el que supuso un nuevo reto y un nuevo estímulo para su constante problematización de la capacidad política de la multitud. Ello le hizo interesarse por el ciclo político y social español hasta el final de su vida y usar las lecciones del mismo para sus trabajos, como Asamblea o Declaración, escritos siempre con Michael Hart. Hoy queremos rendir un modesto homenaje y recordar y hacer recordar a esta persona y su obra, inolvidables para cualquiera que haya podido conocerlas. Comenzamos. En los años 60 empezó a leer a Marx, no, obviamente ya lo había leído, pero digamos el Manifiesto Comunista, la ideología alemana. Leer a Marx significa leer el Capital, y leer el Capital en términos operaístas. ¿Esto qué significa? Significa subjetivar el trabajo, el concepto de capital variable, el concepto de trabajo vivo, como algo inmediatamente político. Subjetivando el trabajo, todo el trabajo, hay una evolución sucesiva con rupturas, primero el trabajo de la fábrica fordista, luego el trabajo doméstico, luego el trabajo social, los lenguajes sociales. Esos fueron los sucesivos descubrimientos, ¿no? Haciendo, digamos, una paráfrasis sobre las fuentes del marxismo, ¿no?, que ya utilizó Lenin, ¿no? Se puede decir que lo que hicieron fue unir la filosofía francesa de los 60, es decir, Foucault, Deleuze, Merleau-Ponty, etcétera, con las luchas obreras italianas, ¿no? Esto no les permitió leer el marxismo de una manera original, pero no es esto lo importante. Nunca el marxismo para ellos fue una cosa de filólogos o un asunto filológico. El marxismo no es una filología, sino que consiste en subjetivar las fuerzas sociales. En una sociedad capitalista, esa subjetivación se construye como un antagonismo vivo, encarnado entre los sujetos de la producción y la reproducción. Eso les permitió llevar a cabo enormes luchas durante los años 60, ¿no? Con formas organizativas originales, que bueno, son las formas organizativas que luego se conocieron como las formas de la autonomía, ¿no? Las asambleas en las fábricas, en los territorios, en los distritos industriales, en las escuelas medias y las universidades. Se ha dicho que Italia vivió un 68 de 10 años, desde el 67, cuando empiezan luchas obreras muy importantes en Milán y en el gran distrito industrial del nordeste de Italia, del Véneto, ¿no?, Porto Marghera, el petroquímico de Porto Marghera. Luego vino el 68 estudiantil y luego el 69 obrero, el llamado Otoño Caliente, con la Fiat como un epicentro fundamental. En estas luchas no hubo una distinción neta entre obreros y estudiantes, como en otras experiencias, como la francesa, por ejemplo. Y a diferencia de lo que, digamos, se ha quedado, ¿no?, como imagen de aquellos años en el 68 francés, no fueron los estudiantes los que llevaron la conciencia a los obreros a las fábricas, fue al revés. Fueron los obreros los que llevaron la conciencia a los estudiantes universitarios, los que subjetivaron, por así decirlo, a los estudiantes universitarios. Todo este ciclo formidable fue truncado violentamente por una represión bestial que se tradujo a finales de los 70 y principios de los 80 en un total de 60.000 personas procesadas y 30.000 personas que tuvieron penas de prisión o penas que fueron castigadas penalmente. En la prisión resultan assolutamente fondamentali. absolutamente fundamentales. Come
come livello di speranza, ma como soprattutto nivel de come forma esperanza, pero nuova también nella quale si comincia a como ragionare. forma nueva de pensar, de razonar. In carcere En la cárcel tu non puoi ragionare no sull'oggi. puedes pensar L'oggi sobre el ti hoy. sfugge. El hoy Sei se te lì, escapa, estás sei ahí, chiuso. estás encerrado. Ma puoi ragionare sul Pero puedes domani. razonar, puedes pensar sobre el mañana. Ragioni sul domani e non sai mai se è un sogno Razonas o piensas sobre el o se mañana è y no qualche cosa sabes che può si avvenire. es un sueño o algo que La podrá speranza in suceder. carcere non è La mai esperanza en la cárcel qualcosa no es di nunca algo concreto, legato. concreto, È vinculado. sempre, Es siempre, e non è neppure un qualcosa di, che si y pone tampoco es degli algo obiettivi. que pone È semplicemente objetivos, una que tensione marca a objetivos. capire. Es una tensión que Ed è te lleva strano a come dentro questa entender. tensione a Y lo capire si extraño es que collegano en esa appunto tensión a passione entender e entran en ragionamento. relación pasión y razonamiento. Io non ho studiato il Capitale No he in estudiado el carcere, Capital ho en la studiato cárcel, Spinoza. he estudiado Spinoza. Ed era Y appunto la stessa era cosa. lo mismo. Era trovare in questo formidabile razionalista, Encontrar en este in questo formidable matematico racionalista, en este geometra matemático, dello geómetra spirito, del espíritu, le motivazioni delle las passioni, motivaciones de las delle pasiones, passioni di de las trasformazione, pasiones de di un transformación, de un materialismo materialismo trasformativo del mondo, transformador del mundo, passioni democratiche. pasiones democráticas. Come appunto si poteva costruire una ¿Cómo se podía democrazia construir che non una fosse una democracia forma que di no fuera una governo forma de gobierno astratta, ma una abstracto, partecipazione, sino una un potere participación, un costituente poder in atto? constituyente en acto? En cierto modo rompe con el elemento de continuidad temporal que se consolida en el trabajo de la fábrica, en el trabajo industrial. Se constituye como, o se consolida como un empobrecimiento de la conciencia, ¿no? El trabajo precario es, bajo el capital obviamente está explotado, pero no habría que superponer como si fueran equivalentes explotación y alienación. Ha habido una interpretación anticomunista de esta categoría que insistía en los años 50 o 60 sobre todo en la alienación y no en la explotación. Pero yendo a la pregunta habría que responderla afirmativamente. Sí, se puede desarrollar libertad, inteligencia, potencia a partir del trabajo precario. Personalmente, él supo lo que era la fatiga, el cansancio obrero ante las puertas de la fábrica, ¿no? Viendo cómo en las fábricas pues, había un ciclo continuo que empezaba pues, a las 8 de la mañana, luego seguía por la tarde, luego el ciclo nocturno, y donde los obreros sufrían una terrible explotación, de ahí que se acuñara una categoría fundamental del operaísmo, que es la del rechazo del trabajo, ¿no? El rechazo del trabajo entendido precisamente como esa esclavitud del tiempo completamente dominado y esa continuidad espacio-temporal del dominio bajo el trabajo industrial. Esa ruptura marcada por el rechazo del trabajo es fundamental, hasta tal punto de que el capital se ha reconfigurado, se ha reestructurado a partir de esa ruptura, es decir, a partir de ese rechazo que la clase obrera tenía de la relación, del espacio-tiempo de la fábrica, ¿no? De la explotación fordista. Hasta tal punto también que el trabajo precario, es decir, la discontinuidad, entendíamos esa discontinuidad, ha sido querido por la clase obrera fordista, porque era la única manera de abrir el camino a lo que también era querido, que era su propia extinción como clase obrera explotada. Y el capital se ha reorganizado a partir de ese rechazo y ha reestructurado su poder de mando a partir de la transformación de la composición del trabajo, es decir, de un trabajo que en esa ruptura y siguiendo el hilo de la reestructuración se ha vuelto cada vez más inmaterial, es decir, jugando con los aspectos cognitivos, afectivos, dimensiones de cooperación en red, etc., ¿no?
Y en esta nueva naturaleza del trabajo, lo que podríamos llamar el precariado es algo central, ¿no? En la fábrica fordista el precariado o el trabajo precario es inconcebible, es decir, no es ni funcional ni productivo desde el punto de vista del capital. Ahora bien, en lo que podemos llamar la fábrica social, el trabajo precario es la clave, es central, ¿no? Para la valorización. Por eso se quiso construir en los años 70, Tony y sus compañeros quisieron construir el obrero social. Obviamente se sabía que ese obrero social iba a ser precario, puesto que no iba a querer estar en la fábrica permanentemente. Por eso se insistió tanto en la reivindicación y en la recomposición a partir de la temática del salario social, que hoy podríamos considerar que sería la versión llamada fuerte, ¿no? Es decir, incondicional, individual, universal, es decir, también para el trabajo doméstico, por ejemplo, de la renta básica, ¿no? Esa temática del salario social es... Io non so bene, noi qualche anno fa, tanti anni fa, abbiamo cominciato a parlare di moltitudine, no? Di sciame, del fatto che, che ci fosse già, no, strappato al capitale una parte della sua capacità di organizzare e di comandare sul sociale. Ecco, ma evidentemente la nostra immaginazione non è che poteva adeguarsi a questa singolarizzazione gioiosa, no? Che il politico presenta a queste condizioni. Io sono qui per imparare e devo dire che, scusatemi, ma veramente mi prende un momento di tristezza tremenda, no? Il fatto che ho fatto 50 anni di lotte e adesso mi trovo vecchio e avrei voglia di essere con voi veramente fino in fondo. Ecco, grazie. Bueno, la traducción. Está tan vivo que realmente no sé. Hace muchos años que venimos hablando del concepto de multitud, con el que queríamos expresar de alguna manera que habíamos logrado, que la fuerza social había logrado arrancar al capital parte de su dominio sobre lo social. Pero nunca habíamos podido imaginar esta dimensión del goce en lo político que ahora estáis expresando todos juntos en estos momentos. Lo siento mucho, pero de alguna manera me siento una tristeza porque he estado luchando más de 50 años y en estos momentos quisiera estar con vosotros. Io ho avuto una preparazione filosofica classica in un'università molto reazionaria, dove si insegnava solo il tomismo e la filosofia aristotelica, e ho avuto la fortuna di poter girare un po'. Non c'era ancora l'Erasmus, ma io me lo sono costruito con le mie mani, andando soprattutto in Francia e in Germania a studiare un po' e a cercare di capire soprattutto quali erano gli elementi filosofici fondamentali. Devo dire che in Germania non ho scoperto molte cose, se non appunto ho approfondito Kant, Hegel e poi alcuni margini marxisti, fondamentalmente Lukács, quando ero giovanissimo. In Francia invece ho avuto così questo radicamento forte in quello che negli anni 50, vi parlo degli anni 50, era questa grande, nuove prospettive filosofiche che in quel paese si presentavano e che andavano da Merleau-Ponty a Sartre, ma già preparavano quelle che sarebbero state queste due personalità estremamente importanti per il post anni 50, che erano da un lato Althusser e dall'altra parte Foucault. Fu dunque un periodo nel quale io mi preparai da un punto di vista filosofico senza essere marxista, essendo tuttavia già comunista,
Perché ero comunista? Perché questo ordinamento sociale che era attorno a me mi sembrava del tutto assurdo. Non comprendevo come i rapporti umani potessero definirsi nella merce. Avevo passato poi un anno in un kibbutz israeliano dove mi era sembrato che la possibilità reale del comunismo fosse data. Avevo risolto il mio rapporto con il cattolicesimo, con il cristianesimo, in termini di rifiuto dell'autorità della Chiesa e di un tentativo di ricostruzione del mio discorso sulla base della carità, dell'amore, di quelle che mi sembravano, dell'incarnazione, di quelle cioè che mi sembravano le cose importanti del cristianesimo. Quindi la mia esperienza è stata un'esperienza che si è, diciamo, formata confusamente attorno a un rinnovamento filosofico che in Francia si è dato, un rinnovamento filosofico che poneva la soggettività come elemento centrale nella costruzione del reale. E dall'altra parte in una critica di quelle che erano le ideologie del potere, le ideologie del teologico-politico, diciamo, ponendo quella che era la necessità di concentrare la discussione sulla solidarietà e l'amore. Ha tenido una preparación filosófica clásica cuando entró a la universidad, en la Padua reaccionaria, clerical, en la que solo se estudiaba el tomismo de origen aristotélico. Y después pues, se puso a viajar por Europa. No existía el Erasmus en aquel momento, pero él se lo inventó viajando por Alemania, por Francia, fundamentalmente. En Alemania no descubrió grandes cosas, es decir, que su formación se atuvo digamos, a Hegel, a Kant y un poco como variante a Lukács. Pero en Francia, en los años 50, se estaban abriendo nuevas perspectivas filosóficas, fundamentalmente Merleau-Ponty, ¿no? y Sartre. Y se estaban ya destacando personalidades importantes y determinantes de la década de los 60 como Althusser y Foucault. No era marxista en aquel momento, pero estaba recibiendo esa preparación filosófica sin ser marxista, pero ya era comunista. No podía soportar, no podía tolerar que las relaciones humanas se definieran como una mercancía. Posteriormente viajó una experiencia de meses en un kibutz en los 50, en el Israel de los 50, en el que le pareció que se podía definir o realizar concretamente una experiencia comunista. Seguía siendo católico por su formación, pero rompe con ese catolicismo definido jerárquicamente, definido por la jerarquía eclesiástica, rompe con la jerarquía eclesiástica y quiere vivir esa experiencia cristiana a partir de las nociones o de las prácticas del amor, de la caridad, de la encarnación. Es una experiencia que se forma confusamente dentro de ese ambiente de profunda renovación filosófica, pero que está marcada por un elemento determinante, el de la subjetividad, como aspecto central de la renovación del pensamiento y de la política, ¿no? En un gesto contrario a las características teológico-políticas, ¿no?, de la filosofía y de la ontología, ¿no? Y en esa medida una ontología que pone por delante como fuerza constructiva la solidaridad y el amor.
Mi è capitato di lavorare dunque su alcuni argomenti importanti, ho tradotto Hegel in italiano, ho lavorato molto sul formalismo kantiano e le filosofie giuridiche attorno al kantismo. Mi sono trovato per ragioni abbastanza fortuite in una facoltà di giurisprudenza a lavorare sulla filosofia del diritto. Sono stato costretto a occuparmi di diritto privato, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale. Devo dire che da questo punto di vista questa preparazione tedesca mi è servita moltissimo. Eppure il discorso fondamentale per me era sempre questa ricerca di un rapporto tra lo studiare, tra il lavorare, tra il lavoro scientifico e il mondo. E come una risposta alla domanda come si agisce nel mondo, come si è responsabili davanti alla realtà. Io non penso che si possa studiare, essere intellettuali se non ci si pone la responsabilità, se non ci si pone il problema della responsabilità, del rapporto al mondo. Non dico ancora della trasformazione, dico semplicemente del rapporto. Parlare di trasformazione significa introdurre due ulteriori varianti. La prima è quella di considerarsi non più semplicemente come soggetti individuali, ma come un noi. Avere la capacità quindi di conquistare un discorso che sia un discorso collettivo, che sia un discorso di gente che sta assieme. Questo passaggio dall'io al noi è assolutamente centrale se si vuole assumere un discorso sulla responsabilità sociale in maniera reale, effettiva. Questo mi è stato permesso dall'avvicinamento al marxismo. Pero siempre buscó la relación entre el estudio, el trabajo intelectual y el mundo. Es decir, cómo se actúa en el mundo, cómo ser responsable ante la realidad. Si no se plantea esta responsabilidad, no se entiende el trabajo intelectual y la profesión del trabajo intelectual. Si no se pasa por esa relación entre el mundo, la realidad, no ya su transformación, que sería otra cuestión, sino una relación ética con el mundo. Ante esta cuestión de la responsabilidad del trabajo intelectual, digamos que hay dos variantes. La primera es partir de que no somos un sujeto individual, es decir, no un yo, sino un nosotros. Construir un discurso colectivo, un paso, un tránsito del yo al nosotros es una operación determinante en este sentido, que construye una responsabilidad efectiva del trabajo intelectual, en ese paso del yo al nosotros. Era determinar ese paso del yo al nosotros de una manera concreta y cómo se hizo yendo a las fábricas. El discurso, el saber que se construyó no salió de las universidades de aquel momento, sino que se construyó en las puertas de las fábricas, en la interacción con los obreros de la fábrica. Ese paso del yo al nosotros partía justamente de un problema práctico, cómo construir un nosotros que signifique al mismo tiempo una transformación de la realidad. En el preciso momento en que se ponía en pie el poder constituyente, en ese preciso momento lo político se separaba de lo social. El poder constituyente en la tradición moderna ha sido esto, esta separación, como si el poder constituyente fuera un poder excepcional que ya no debía participar del derecho.
Il diritto era qualcosa che El veniva derecho dopo era algo que venía il potere después costituente. del poder Il costituyente. potere costituente El poder doveva essere una specie di constituyente debía ser una especie de anticipación, un'anticipazione che si una poneva fuori. anticipación que se colocaba fuera. Il potere costituente non può essere El analizzato poder dal constituyente punto no puede ser Il potere analizado desde el può punto essere de solo vista analizzato jurídico, dal punto di vista sino politico. solo desde el punto de vista político o de la sociología política. Y esto es falso, porque el poder constituyente, precisamente, como más tarde me han enseñado las experiencias de América Latina, e en particular la boliviana, es algo que vive dentro de la Constitución. El poder constituyente es algo que se determina a partir de la continuidad y de la pluralidad, cambia la categoría del tiempo y del espacio. Cambia la categoría del tiempo en el sentido de determina una continuidad del proceso. Cambia la categoría del espacio en la medida en que considera no la constitución del uno, sino la constitución de la solidaridad múltiple. Porque creo que esto produce ambigüedades absolutamente peligrosas para la continuidad del proceso, no en el presente, sino más bien en la continuidad. Creo, por lo tanto, que la exaltación, la fuerza de la creación de contrapoderes, de movimientos, tiene que ser el elemento central del proceso que si está realizando. No hay un tránsito de la horizontalidad de los movimientos a la verticalidad de los movimientos si no hay una multiplicación de los movimientos. Y esto es lo que es absolutamente central. Y esto es algo, creo que es algo que se ve, se percibe en el proceso griego. Senz'altro sentita. E soprattutto poi ci sono forme y también hay formas inmediatas que tienen que ser puestas en práctica, las formas del mutualismo, de la autogestión. Y después de 2011 nos encontramos ante un proceso que es un proceso constituyente que ha tenido su base, su fundamento en las revueltas populares, multitudinarias, y que comienza a producir algunos resultados concretos, es decir, que comienza a incidir sobre la estructura del poder hoy. Está totalmente claro que una discusión como la que estamos haciendo hoy sobre el poder constituyente era imposible hace 2 meses. Estamos dentro de una urgencia que es una urgencia que rompe, que pone del revés los términos mismos del debate. Cuando yo hablaba de poder constituyente, parlaba del mismo siguiendo las posiciones de Maquiavelo en la Revolución del Renacimiento, siguiendo los planteamientos de los revolucionarios ingleses en las revoluciones del siglo XVII, cuando parlaba del poder constituyente, parlando de los jacobines a finales del siglo XVIII, de los americanos, de la Revolución Americana, que fue una gran revolución. Y cuando hablaba de la revolución bolchevique, parlaba de revoluciones realizadas que confirmaban y negaban un concepto de poder constituyente, en mi opinión, insuficiente. Insuficiente porque la concepción del poder constituyente en la modernidad es precisamente la que hoy estamos criticando. En la modernidad el poder constituyente se considera como algo extraño, respecto al poder constituido. El poder constituyente siempre viene antes que la Constitución. Nunca está dentro de la Constitución. Hoy me parece comprender que con la palabra proceso se entiende que esta distinción está superada. La función de gestionar la administración, el Estado, la moneda, la guerra. ¿Qué cosa significa esta casta que siempre se acababa por constituir por el poder constituyente? Era lo que nos encontramos hoy.
y que se ha organizado en formas fetichistas. Uno de los conceptos fundamentales del libro de Linera. En formas fetichistas, es decir, organizada como una realidad inamovible que naturalmente debe reproducirse. No hay manera de concebir el Estado sino como constituido. No se puede pensar. Y por el contrario decimos, y lo decimos en voz alta, y varios en esta ocasión, decimos no. Este Estado es un Estado, siempre que deseemos llamarlo Estado, que es constituyente. Y el mismo, y en esta cuestión estoy completamente de acuerdo con vosotros. El momento que asumimos esto, la multiplicidad de estos momentos constituyentes, de estos poderes que no son poderes constituyentes en una vez, sino que son poderes constituyentes que viven dentro de la Constitución, de la constituencia en inglés, que es un pueblo, que es una entidad política adecuada al dispositivo, que es decir, que la acción no llega a un resultado, sino que es una acción que sobre ese resultado se reabre con una finalidad interna. La constituencia, desde ese punto de vista, se abre un problema enorme de la definición jurídica de este proceso. Problema enorme. ¿Cuáles son los sujetos que se ponen en juego? ¿Qué quiere decir municipalidad? No hace demasiado que se ha definido sus funciones. No es que este juego determina automáticamente un sujeto jurídico. No, ya hablamos de instituciones en este sentido. Y esto hemos trabajado mucho sobre estas cuestiones. Nos decimos precisamente instituciones en términos, en el hecho de que nosotros debemos institucionalizar estos procesos. No podemos mantenerlos fluidos. La transición a lo político que está produciendo hoy es esto. No hay una transición a la autonomía de lo político, es decir, a la toma entre las manos para tomar un poder que luego haremos otras cosas. No, es un mecanismo que nos ofrece una dinámica, que nos da una dinámica posiblemente de contrapoder continuo que se organiza. Creo que se trata de una primera fase que no será más que esta, una fase en la cual se organiza el contrapoder. El poder constituyente podrá construirse en la relación entre esa forma de Estado que tenemos ante nosotros y de los contrapoderes efectivos. Y si existiera en algún momento la posibilidad de tomar el poder central, la prima función del poder central debería ser la de organizar el contrapoder. Lo recuerdo siempre cuando hablo con los compañeros. La primera cosa que hizo Roosevelt en el 1933, cuando lanzó el New Deal, derrotando al capitalismo financiero de su tiempo, fue organizar un sindicato, el CIO, un enorme sindicato que no era profesional, sino que era un sindicato fordista de masas. Hoy necesitamos el problema de ese contrapoder real, y ese poder constituyente, o mejor, este proceso subversivo que estamos viviendo. Hola Carlos, buenas tardes, buenas noches, encantadas de tenerte aquí con nosotras. Carlos Prieto es un amigo, colaborador y actualmente es, ya desde hace muchos años es editor de la New Left Review en la edición castellana, traductor y editor de muchas de las obras de Toni Negri, amigo suyo durante muchos años, compañero querido. Y hoy que vamos a dedicar ese programa en homenaje a este compañero y amigo, queríamos contar con tu colaboración. O sea que muchas gracias por participar del programa y te queríamos preguntar un par de cuestiones. La primera,
¿Cuál crees tú que es la aportación primordial de Negri en su parábola militante y en su reflexión más incandescente, que podríamos decir más potente, en la coyuntura actual? En mi opinión, esa aportación, ese núcleo primordial del pensamiento de Negri es su absoluta intransigencia respecto al orden establecido, respecto al capitalismo como forma de organización de las sociedades humanas, y la absoluta convicción de que es un orden intolerable, inaceptable y que debe ser transformado de manera radical, de manera revolucionaria, cueste lo que cueste, y en todo momento histórico en el que se define una nueva coyuntura política, histórica, estructural, para acometer ese cambio. Desde ese punto de vista, para Negri, no hay ninguna razón históricamente hasta el momento actual, y se demostró a lo largo de su actividad militante, no hay ningún momento en la historia del capitalismo que pueda llegar a pacificar la necesidad de transformarlo revolucionariamente. Es un orden inaceptable que produce unas dosis de violencia sistémica, militar, bélica, económica, ecosistémica, absolutamente inaceptable, y la obligación, digamos, de la fuerza de trabajo, del sujeto proletario, de las clases dominadas, como queramos expresarlo, es transformarlo radicalmente, porque es radicalmente injusto, radicalmente ineficiente y radicalmente inequitativo para la inmensa mayoría de la población y de los sujetos productivos, por supuesto. Y desde ese punto de vista, la justificación que las clases dominantes han producido para hacerlo tolerable, o para hacerlo tolerable en algunas partes de la economía mundo capitalista, en opinión de Negri, son constructos teóricos, constructos ideológicos que deben ser igualmente criticados a fondo. Ni la justificación liberal, ni la democrática, ni la nacional, ni la comunitarista, ni la nacional popular, ni la populista producen explicaciones coherentes sobre un orden que es básicamente inicuo, y que por consiguiente, también desde el punto de vista teórico y epistémico, debe ser objeto de una crítica intransigente, y debe ser construida la teoría de la liberación, que desde el punto de vista Negri obviamente se remitía a la teoría marxista o a la construcción teórica comunista de la realidad social, y por tanto ahí habría Negri otra gran avenida de crítica teórica que se unía a su crítica política radical del orden establecido capitalista. Claro, hemos visto que Negri introduce toda una serie de transformaciones, de cambios en lo que es el discurso marxista de su época, ¿no? Tanto la lectura tradicional comunista, con también su propia reflexión sobre Lenin, su análisis de cuál podría ser una estrategia para ese mundo nuevo. Y claro, yo estoy muy de acuerdo contigo en esa intensidad de su pasión militante, ¿no? De su compromiso. Pero, claro, también en algunos de sus últimos textos, sobre todo, hay como una especie de quiebro hacia nuevos sujetos productivos. Entonces, también queríamos preguntarte cómo ves tú la emergencia de un nuevo sujeto político ya en esos últimos años y en el momento presente de crisis multidimensional, de un capitalismo multidimensional que está haciendo aguas por diferentes lugares, pero cuyo antagonismo implica a otras fuerzas sociales, no solamente al obrero clásico. ¿Cómo ves tú esa cuestión, a la cual él dedica, sobre todo en los últimos años, bastante un fuerte esfuerzo? Desde mi punto de vista, la lectura del sujeto, la lectura de la subjetividad está ligada fundamentalmente al concepto de composición de clase y a la lectura de clase del sujeto productivo. O sea, para Negri no hay otro sujeto que no sea el sujeto productivo, que realmente produce valor, produce riqueza y produce la reproducción social en el sentido más
proteico del término y más ontológico del término. Es un sujeto que no tiene ningún atributo especialmente económico, no tiene ninguna... la aproximación de Negri, en mi opinión, no tiene nada que ver con un paradigma economicista del concepto de clase ni con cualquier aproximación denominado últimamente interseccional del sujeto social. El sujeto político para Negri es la clase o la multitud que, de acuerdo con su composición de clase, es capaz de reconstruir el mecanismo de explotación y es capaz de reconstruir el mecanismo de dominación y es capaz de reconstruir el mecanismo de reproducción social. Entonces, en esa medida, en esa, digamos, productividad ontológicamente fuerte, que en mi opinión postula Negri, el sujeto ligado a la composición de clase que a su vez se haya inserto en una estructura de poder productiva, política y sistémica de la relación capital, es lo que define, digamos, la posibilidad de construir ese sujeto. No hay en Negri, en mi opinión, más allá de su reconstrucción del concepto de multitud que toma de Spinoza, no hay ningún tipo de individualismo metodológico, no hay ningún tipo de comunitarismo social, no hay ningún tipo de línea de fuga, digamos, como ha habido algunas lecturas que lo han postulado así, líneas de fuga que permiten construir espacios liberados o éxodos dentro de la estructura de la relación capital, sino que la subjetividad política de Negri es una subjetividad que se halla ligada absolutamente al control por parte del sujeto productivo de sus propios procesos de autovalorización. Y la forma de autovalorización, digamos, más intensa que, en mi opinión, se puede derivar de la lectura de Negri es la autovalorización que convierte la autonomía de clase en autonomía política de la clase. Y en la capacidad que el sujeto es capaz del sujeto productivo es capaz de leer cómo se produce el plusvalor, cómo se extrae el plusvalor y cómo a partir de ahí se genera todas las variables de la reproducción social. A partir de ahí es como se puede construir la autonomía de clase, que en el máximo, digamos, de su autovalorización es una autonomía política. Esa figura Negri la ha teorizado en torno al general intellect y la ha teorizado básicamente en torno a la multitud. Ambos conceptos son conceptos de clase y son conceptos que ligan el sujeto político y el sujeto productivo a una composición de clase con todas las variables, tanto de liberación como de dominación, que el capitalismo y las clases dominadas han producido en la parábola histórica del capitalismo realmente existente. Y desde ese punto de vista no hay subjetividad, en mi opinión, para Negri que no sea la de un proyecto integralmente subversivo del orden establecido, lo cual quiere decir la apropiación del mecanismo productivo y la destrucción o apropiación de la forma Estado y del mecanismo político. Claro, y verías ahí como un planteamiento distinto de lo que podría ser el comunismo del cual él habla, ¿no? Un nuevo comunismo, un comunismo con una base ontológica fuerte. Si realmente se construye el sujeto político a partir de la lectura de su capacidad productiva, comprendida en el sentido más intenso teóricamente del término, y se concibe que ese sujeto es capaz de reconstruir todo el circuito de producción de valor y todo el circuito de producción política de las condiciones para generar ese plusvalor, es la máxima intensidad de esa expresión política. En la teoría de Negri y en la nuestra propia también sería el comunismo como forma política, digamos, básica, primordial de un orden poscapitalista. No hay una política ontológicamente más fuerte que aquella que afirma que el sujeto productivo puede controlar todos los circuitos políticos de la producción, todos los circuitos políticos de la forma Estado y de su superestructura de las organizaciones internacionales o del derecho internacional, y someter esos N circuitos productivos, someterlos a un proyecto de liberación, de sostenibilidad, de igualdad y de justicia. Eso se llama comunismo. Muchísimas gracias, Carlos. Pues te agradecemos muchísimo que además en poco tiempo y con un esfuerzo de síntesis increíble nos hayas dado ese panorama sobre la propia obra de Negri y la importancia de su trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos en otro momento. Chao. Un placer, gracias a vosotros. Chao.
Vamos a recomendar hoy también unas cuantas lecturas. Cuando pensamos en Toni Negri, los libros que se nos ocurren son los clásicos más conocidos, pero recientes. Imperio, Multitud, Commonwealth y Asamblea. Y por supuesto os animamos a leerlos, o a ojearlos por lo menos, pese a cierta dificultad de la materia. En particular, en el libro Asamblea, escrito junto a Michael Hart, Negri aborda el tema del liderazgo en los últimos movimientos del ciclo de 2011, el caso del 15M y otros. Estos movimientos se han caracterizado por cierta horizontalidad, respondiendo a las necesidades y deseos de las muchas, de la multitud. Sin embargo, no han conseguido, en el balance posterior, lograr un cambio duradero y crear una sociedad nueva, más democrática y justa. ¿Esto se debe tal vez a la falta de liderazgo? Esta es una de las cuestiones que se plantean. Las organizaciones horizontales y espontáneas de hoy superan con creces las formas centralizadas de liderazgo político del pasado. Según argumentan Negri y Hart, los actuales movimientos en red y de masas pueden desarrollar colectivamente las capacidades de estrategia política y de toma de decisiones políticas para lograr cambios significativos, duraderos y democráticos. Pues además de esto, pensamos que un texto interesante para abordar a Negri, no solamente a su pensamiento, sino al personaje en su conjunto, su vida, su obra, es Historia de un comunista, publicado en licencia Creative Commons por Traficantes de Sueños. Se trata de un ensayo autobiográfico que recoge las memorias del joven Negri. O sea, realmente es un texto en 2 volúmenes. La primera parte está más dedicada a la juventud de Negri y la segunda parte a la periodo de madurez, empezando con el periodo en la cárcel, ¿no? Nos cuenta, en ese primer volumen, nos cuenta que creció en una Italia devastada por la Segunda Guerra Mundial y por la dureza e insensatez de los fascismos, en el que el autor decide acercarse a la filosofía y la lucha de clases. Esta parte es un texto muy estremecedor porque tanto el padre como el hermano de Negri murieron durante la guerra y entonces él cuenta que toda su infancia estuvo atravesada por ese enorme dolor de la pérdida de estas 2 personas de su familia y el dolor de su madre, que fue casi incapaz de superarlo. Entre los episodios más importantes de la vida de Negri destaca sin duda la detención junto a decenas de compañeras y compañeros del 7 de abril de 1979. Toni fue acusado injustamente de ser el responsable del homicidio del presidente Aldo Moro, de organizar una insurrección armada contra los poderes del Estado, de 17 asesinatos y, por si fuera poco, de ser el líder de las Brigadas Rojas. Se le pedía la cadena perpetua en ese momento. Fue condenado a 30 años de prisión, pero después de ser elegido eurodiputado en la Cámara de Montecitorio por el Partido Radical, consiguió salir de la cárcel, defenderse, gracias a la inmunidad parlamentaria. Una inmunidad que le fue retirada al cabo de unos meses y en ese momento Toni eligió el exilio, la libertad y el refugio en Francia, que en aquel momento acogía a muchísimos militantes italianos debido a precisamente a las irregularidades de esos procesos, ¿no? El estado de excepción italiano, ¿no? Todos estos acontecimientos, la cárcel, los procesos, la elección y la fuga a París, están recogidos, aparte en el libro que acaba de mencionar Montse, en uno que se publicó en la última parte de la década de los 80, en 1989, que se llama El tren de Finlandia, en un guiño a la huida o a la llegada de Lenin a Rusia, a la Rusia revolucionaria. Este libro fue publicado en esos años por la editorial Libertarias. Ya hemos hablado anteriormente de ese montaje. Toni era inocente de esos crímenes. Para él, las Brigadas Rojas representaban otra forma de autonomía de lo político, especular a la del Partido Comunista Italiano, aunque en clave reformista, lo cual, pues, bueno, también es una lectura tanto especial.
Esto es lo que nos explicó Negri en una de sus últimas entrevistas de este verano, concedida al periódico italiano El Manifesto y traducida al castellano en Contexto. Había otro camino que consistía en escuchar a la clase obrera, al movimiento estudiantil, al movimiento de las mujeres y a todas las nuevas formas en que se organizaban las pasiones políticas, sociales y democráticas. Se trataba de una alternativa limpia y masiva, un inmenso movimiento que llenaba las grandes fábricas, las escuelas y abarcaba diversas generaciones. Aquí, dice Negri, podía nacer el comunismo, una pasión colectiva, alegre, ética y política, que luchaba contra la trinidad de la propiedad, las fronteras y el capital, abogando por el poder de ser libres, de trabajar menos y de querernos. El amor por la vida, la esperanza y el amor por la libertad. Sería imposible en un programa y en varios programas o en una gran asamblea, en un plató con cientos de personas, poder reconstruir la experiencia de Toni Negri, las personas que conoció, las aventuras, las desventuras. Así que hemos decidido pues, hacer una pequeña conversación entre amigos, amigas, compañeras y en cierto modo estudiosas de la obra de Toni Negri, entre Montserrat Galcerán del programa, Pablo Iglesias, director de este canal y otras cosas. Y vamos a empezar pues, por ese aspecto, ¿no? Más o menos personal. Pablo, ¿quién es Toni Negri? Para ti, sin el sentido subjetivo, sino también cómo ves que ha impactado en el mundo. Contaré una anécdota. Cuando yo estudiaba Derecho, estando en el tercer curso, teníamos un colectivo de las Juventudes Comunistas donde yo militaba y le llamamos Toni Negri al colectivo. Yo no conocía muchísimo a Toni Negri en aquel momento, pero me parecía muy subversivo llamar al colectivo así en el marco de las Juventudes del PC, y al año siguiente me fui de Erasmus a Italia y ahí fue donde empecé a conocer a una figura clave para entender un laboratorio político, como el Laboratorio Político Italiano, que probablemente siga siendo el espacio que ha aportado ideas más interesantes para la izquierda y para entender el desarrollo del capitalismo, que yo creo que eso es una de las claves de los éxitos del posoperayismo, el diagnóstico de las formas de vida social y de las posibilidades de subjetivación política en el capitalismo posfordista. Y ya, para acabar, creo que Negri tiene una dimensión de la que pueden presumir muy pocos intelectuales, que es ser un militante. Y ser un militante además para perder, porque normalmente los intelectuales que son terribles, o sea, como son seres vulnerables a la vanidad, si militan es a cambio de algo. Y Toni Negri es el ejemplo del compromiso, del sacrificio y entender que el trabajo intelectual, cuando realmente desafía el poder, tiene costos enormes. Montse. Sí, para mí, o sea, yo lo empecé a leer en los años 80, en un momento en el cual el marxismo estaba en descrédito, era el momento de auge del posmodernismo, de cuando, ¿no?, los antiguos marxistas importantes o relativamente importantes hacían una crítica demoledora de lo que eso podía significar. Y en ese ambiente, no solamente la figura de Negri, sino también sus textos. Claro, Franco murió en el 75. Estábamos, bueno, quizá no en plena transición, porque ya había ganado el PSOE en el 82, pero un poco en esa época, ¿no? Entonces representaba la posibilidad de pensar las cosas de otra manera, o sea, como de acercarte a los textos de Marx, a la crítica del capitalismo, incluso a lo que podía representar un movimiento amplio como el que fue el 78 italiano, con otros ojos. Y desde el punto de vista, y quitarte un poco el lastre ese de la tradición de los partidos comunistas, ¿no?, de ese marxismo-leninismo en los partidos comunistas. Y ahí fue muy importante, claro, yo, ¿no?, me dedico a la filosofía, fue muy importante el cambio teórico, el plantear frente a la línea habitual, ¿no?, Hegel-Marx, Lukács, Korsch, Bloch inclusive si queremos, la línea Maquiavelo, Spinoza, Marx,
Deleuze, Guattari. O sea, introducir ahí esa nueva manera de pensar las luchas antagonistas, la construcción de una subjetividad distinta, la pelea contra un capitalismo que se estaba transformando de una manera rapidísima. O sea, todo eso para mí fue muy importante en ese momento. Sí, para mí influyó en Tony, antes incluso de ser activista, el hecho de que ya era famoso. Y quiero decir, era famoso primero por la infame acusación de haber sido el jefe de las Brigadas Rojas y por ser un prisionero político y un exiliado político de una cosa muy extraña que no podías entender muy bien, que era la autonomía, ¿no? Autonomía obrera, que era eso, ¿no? Y luego, pues sin duda, para mí pues, fue la posibilidad de romper desde el rigor y desde una militancia profunda con lo que era el fracaso total de la Tercera Internacional, la Cuarta, y de todas las ideas de un comunismo completamente a la defensiva y por detrás del capitalismo. Descubrir, como decía Pablo, no solo un intelectual, sino un militante, muy militante, excesivamente militante en muchos aspectos en su trayectoria, que decía que, con Tronti, pero en prácticas durante sucesivas etapas, que son las luchas las que vienen antes y las que obligan al capitalismo a reformarse, ¿no? Eso redefinía radicalmente la propuesta comunista y sobre todo la temporalidad comunista como algo que se construye a partir de las luchas, las instituciones y los contrapoderes, ¿no? Y yo creo que para mí pues, es decir, significa poder pensar y practicar la hipótesis comunista de una manera, ¿cómo decirlo?, ni nostálgica ni con mala conciencia, sino como una aventura, vamos a decir, política y ontológica, ¿no? Y esta cuestión nos remite un poco a lo que creo que es la diferencia, obviamente no de Tony, pero sí Tony ha sido el principal exponente precisamente por la desventura y la tragedia judicial y política que vivió él, como tantos miles de militantes, que fue, pues bueno, el proceso de la autonomía obrera, ¿no? Eso lo cuentas tú muchas veces, Pablo, ¿no? Que tú venías de las juventudes comunistas, o sea, de la hoz y el martillo, y te vas de Erasmus a Italia y de repente ves unas ocupas, bueno, ocupas, que de aquí llamamos ocupas, se llaman centros sociales que tienen la hoz y el martillo, y dices, hostia, esto, ¿no? Claro, es que o sea, la izquierda española es la izquierda española, es la izquierda de la provincia de España. Perry Anderson, con bastante maldad, en este libro que tiene Nuevo Viejo Mundo, en el que analiza diferentes países europeos, da un golpe muy duro a España, que quizás sea injusto cuando dice España no tiene tradiciones intelectuales que se puedan medir con la francesa, con la alemana y con la italiana. Bueno, es verdad. Yo creo que es verdad. O sea, España también puede tener excepciones como muy destacadas, puede tener heroísmos políticos muy destacados, pero claro, nuestro sacristán o el Gustavo Bueno, este raro que acabó como acabó, que son las, digamos, dos grandes figuras del marxismo en España, seguramente no se puedan medir con los marxistas italianos en general. Entonces, claro, un chico que viene de las juventudes comunistas, que leíamos a Palmiro Togliatti para formarnos en el antifascismo, llega a Italia y ve que aparte del Partido de la Refundación Comunista, en el que yo me afilié inmediatamente, hay unos centros sociales que no tienen nada que ver, además, con la experiencia, digamos, muy ácrata de las ocupas o los centros sociales en España, que eso algunos de vosotros empezasteis a cambiar, o sea, con experiencias como el laboratorio, la experiencia de la universidad nómada, digamos, de introducir esos vínculos italianos a los centros sociales en Madrid, que quizás hasta entonces habían podido parecer más a los alemanes, que podían tener, digamos, como otra tonalidad ideológica. Entonces, claro, llegas a Italia siendo un paleto de Madrid y empiezas a leer y empiezas a ver la formación que tienen los militantes y conoces a sus intelectuales y conoces sus debates,
Eso hace todavía más catastrófica la situación actual de la izquierda italiana. O sea, ¿cómo puede ser que en el país que forma mejores cuadros, mejores cabezas, donde las experiencias políticas de los años 70, digamos, son definitorias de lo que ocurriría después? Y ahí, digamos, la figura de Negri, yo creo que durante mucho tiempo ha sido inescrutable para la izquierda española. Yo creo que aquí se empieza a poner de moda con Imperio, que en la medida en que sale publicado en inglés y tiene, digamos, como un recorrido de mucho impacto en las ciencias sociales anglosajonas, pues digamos que en España se empieza a leer a Negri por el final con Imperio y empieza a haber como un cierto interés en conocer a una figura, yo creo que muy inaprensible para la izquierda española y para los debates de la izquierda española. Entonces, lo que me encontré yo allí era como la NBA del comunismo, la NBA de la militancia o de los centros sociales, y durante mucho tiempo todo lo que intenté hacer políticamente era parecernos a Italia y tratar de imitar la riqueza que tenían allí. O sea, yo me acuerdo, aunque bueno, tampoco vamos a contar anécdotas, pero me acuerdo cuando te conocí, no sé si te acordarás, era un grupo de lectura que teníamos en el local ocupado ese de la Plaza Nelson Mandela actualmente. No, era el laboratorio. El laboratorio 2, entonces era un grupo de lectura de un texto de Negri, no te sabría decir exactamente de cuál. Que allí estaba Manuel Rodríguez, estaba Raúl, Marta... Claro. Y pues lo que pasa siempre, que en esos círculos de lectura, pues que todo el mundo llega, pero nadie se ha leído el libro, entonces apareciste tú con el libro debajo del brazo. Estaba Carlos Prieto, sí, sí. Y dijiste, me llamo Pablo Iglesias, y llevabas el libro y quiero discutir, no me acuerdo, el capítulo 1 o el 2 o el 3, el que fuera, y nos quedamos todos como diciendo, ¿quién es este Pablo? O sea, que me había leído el libro. ¿De dónde sale este tío? Pero bueno, yo, incidiendo un poco en lo que tú decías, yo creo que aquí uno de los problemas que hubo fue que el inicio del conocimiento de la obra de Negri, de su personaje, de su persona, pasó por el infame juicio al que fue sometido. Y eso fue, no sé tú cómo lo ves, que tienes más experiencia en eso, pero fue como una de las primeras veces, yo creo, en Europa, en la cual se puso en marcha un juicio acusando de terrorismo al entorno de lo que era un movimiento armado, sin pruebas, y con un objetivo claro de desmantelar todo lo que pudiera suponer una fuerza antagonista. Es que aquí yo creo que había como varios equívocos. O sea, por una parte, digamos, a la izquierda española se le presentaba lo que se llamaba equívocamente años de plomo, como una cosa que tenía que ver básicamente con las Brigadas Rojas, y te decían que las Brigadas Rojas eran una cosa como los Grapo aquí. Entonces, básicamente te decían que Toni Negri había sido el jefe de los Grapo en Italia. Entonces era una sucesión de equívocos, sí. Primero porque las Brigadas Rojas no tenían nada que ver con los Grapo, era una experiencia muchísimo más compleja. Está el libro de Mario Moretti que preparó Carlos en ACAL, lo que ha dicho Rosanda, Renato Curcio, o sea, nada que ver con lo de aquí del camarada Arenas y el Silva y esas cosas. Y luego Negri no tenía nada que ver con una cosa que la propia autonomía, como muy provocadores, definían como reformismo armado, para contar lo que hacían lo de las Brigadas Rojas, que era como una cosa absurda. Es decir, ¿cómo va a ser Negri el jefe de las Brigadas Rojas si su posición política está en otro lugar? Y no te olvides de las prácticas de disociación ya en la cárcel, sí. Que le costaron... ¿no? Tuvieron un coste para él y para todos ellos. Entonces era difícil encajar el personaje Negri dentro de esa izquierda española poco teóricamente fina y a la vez atemorizada por toda esa campaña, porque es verdad que aquí había, bueno, se seguía habiendo lucha armada en el norte, ¿no? Sí, pero yo creo que tiene que ver con lo que explica digamos, la cristalización de una experiencia y de un personaje como Negri, que es el largo 68 italiano y es la anomalía italiana. Es decir, es que el fenómeno de la autonomía obrera tiene varios significados en los 60 y luego en los 70. La autonomía obrera en los 60 es autonomía respecto a la CGIL, respecto al sindicato, desde Piazza Statuto, que es una revuelta contra un
un acuerdo, un bidone, un acuerdo de mierda firmado no por la CGIL, sino por la UIL y otros sindicatos, y ahí empieza un fenómeno que los llamados operaisti, ¿no? Claro. Que suena muy mal traducido en los obreristas, ¿no? Los operaisti es el marxismo más sofisticado de Europa Occidental, que por cierto Perry Anderson no tiene ni pajolera idea, Lord Perry Anderson, en fin, que realmente, como sabéis, sintetiza cosas como la fenomenología de Merleau-Ponty a través de la traducción de Enzo Pacci, que es lo que permite lo que es fundamental en el operaísmo, que es el punto de vista obrero, al hacer teoría. ¿En qué te fijas? ¿En el plusvalor, por así decirlo, en el sentido de la acumulación de capital, o en la huelga, el sabotaje y sus efectos en la reestructuración del capital, en los comportamientos obreros y cómo inciden en el capital, ¿no? Eso es Tronti, fundamentalmente, pero esa hipótesis que Tronti abandona con el otoño caliente y dice no hay que volver al Pichi porque la autonomía obrera es incapaz de... Y ahí quizá Pablo está más de acuerdo con Tronti que con Toni, pero lo que estos plantean, no, lo que está habiendo es una mutación de la composición de clase, que es una... Es decir, ahora hemos sido derrotados, pero la gente ya no quiere volver a la fábrica, y eso es fundamental. Ya hay esa cultura que formaba la institución del movimiento obrero de Togliatti, ¿no? Pues no, porque la gente ya no quiere ser obrero, pero son los hijos de los obreros. Y ahí la autonomía se basa en otra hipótesis de una mutación de la composición de clase, tanto técnica, es decir, un sujeto de la relación, del afecto, de la ciencia aplicada a la producción, los estatutos híbridos, ¿no? De precarizados intelectuales, lo que ahora es todo el mundo. Claro. Estamos hablando de los años 70. Y hay la hipótesis del obrero social. Eso es. O sea, ahí, claro, ellos iban varios pasos por delante, también por lo que representa el nordeste italiano como un área de máximo, Milán, claro, como un área, claro, de Lombardía, de máximo desarrollo productivo a nivel europeo. Entonces, yo creo que ellos son capaces de diagnosticar una serie de transformaciones y en la medida en que son marxistas entienden que esas transformaciones en la composición de clase y en la producción capitalista va a tener efectos sociales y efectos políticos. Esto recuerdo que a mí me lo explicó aquí Enrique Olivas, que era uno de los pocos profes de filosofía del derecho, que había leído Potere Costituente y estas cosas, pero es que esto deja un pozo en el movimiento italiano. Hay una canción Katanga, que es, digamos, la que cuenta el asesinato de Saverio Saltarelli. Y los Katanga eran el servicio de orden del movimiento estudentesco y no sé qué, como que siempre presumían de ese elemento como militar suyo, de que se peleaban... Stalinistas. Claro, efectivamente, que reivindicaban además que el movimiento estudiantil estaba un paso por delante de la clase obrera en la interpretación de las posibilidades revolucionarias, pero tiene un párrafo al final que dice, claro, es que esto, si los posobreristas no existiría, dicen, ma vi fregherà il proletariato, aquí está, ma vi fregherà il proletariato quando, e sarà forse anche domani, non si parlerà di sindacato, ma di comunismo e munizioni. Claro, o sea, como decir... el proletariado se vengará de vosotros, pero no hablando de sindicatos, sino de municiones y de comunismo, está planteando una hipótesis revolucionaria que es un desafío a toda la estrategia socialdemócrata, que es en lo que se había convertido la estrategia de los partidos comunistas occidentales, empezando por el Pichi de Berlinguer, que es con quien ellos mantienen como un diálogo continuo, y ahí es donde Tronti es como el interfaz, o sea, Tronti es el posobrerista del Pichi, de alguna manera, y que termina en el Partido Democrático hasta hace... Se han muerto además casi a la vez. Sí, bueno, con 2 años o un año y pico de diferencia. No, un año. Un año, muy poquito. Impresionante. Sí, bueno, hablando de este tema no podemos dejar de contar lo que sucedió, ¿no? Que yo creo que las nuevas generaciones no lo saben. Quien procesó el 7 de abril a los mejores intelectuales italianos del momento y militantes fue un fiscal vinculado al Partido Comunista Italiano. Claro, claro. Después de aquel famoso febrero del 1977, donde Luciano Lama
La Maltíbet. Aquel ex partisano, secretario de la CGIL, pero ojo, que esto no se dice poco, de la corriente más derechista, llamada millorista, que es un poco, en fin, como cierta gente que hay ahora en la izquierda española, junto con Napolitano, Amendola, este sector, pues deciden, y eso lo cuenta Rosanda en sus memorias, cómo estaba Amendola cuando tiene que irse, que venía a decir, niños, niñatos, callaros, que ha venido el sindicato, y lo echan de allí porque estaba pidiendo austeridad, recortes, que se asumiera la solidaridad nacional, y esa fractura significa que estos... Una verdadera conjura, porque hay que tener en cuenta la envidia que suscitaba el Instituto de Ciencias Políticas de Toni y otros en Padua, porque tenía contratos con el CNRS, la mejor gente en la provinciana Padua, y muchos profesores catedráticos querían acabar con esa experiencia y colaboraron en la instrucción mintiendo descaradamente. Pero el Pichi se suicidó, y yo creo que esto hay que decirlo, en aquella experiencia, porque destruyó completamente la posibilidad de cualquier diálogo con las fuerzas más vivas. Recordemos que entre ese 1979 y la batalla final que perdió Berlinguer, que es la huelga de la Fiat, después de que se habían cargado a los mejores cuadros acusados de terrorismo en la Fiat Mirafiori de Turín, ahí termina Berlinguer, y 3 años después se muere en un mitin, porque habían perdido la fuerza obrera precisamente por la política de acabar con un 68 largo con el que eran incapaces de entender y con el que eran incapaces de hablar, porque está claro que, y hay una autocrítica de Toni en ese momento, ¿no? Perdón, en ese momento no, sino 20 años después, diciendo: teníamos que haber intentado dialogar más con el Pichi, porque esto fue un desastre no solo para nosotros, sino para todos. Era muy difícil, pero fuimos demasiado extremistas, ¿no? Es decir, por no culpabilizar al Pichi. Pero vamos al último... Pero fíjate una cosa, o sea, fíjate en la diferencia de espacios, de ritmos y de tiempos. O sea, en el momento que ocurre eso en Italia, en el 78, en este país se está discutiendo la Constitución, al final de un proceso o en medio de un proceso de transición, bueno, trufado de todo tipo de cosas. Entonces era como muy difícil que la lectura de lo que estaba pasando en Italia no quedara absolutamente atravesada por enormes incomprensiones, y más con esta campaña sobre el terrorismo de esos sectores. A eso voy, Monse. Y sin embargo... luego, todas las experiencias del 15M y del 2011 y tal y cual, empezando inclusive por la primavera árabe, fue también muy importante para que Toni como que repensara también sus propias propuestas en torno al poder constituyente y en torno a una fuerza constituyente que no se agota en una constitución, sino que de alguna manera pone en marcha todo un proceso de transformación. A mí eso también me parece muy importante. O sea, como nuestro país siempre está un poco como fuera de onda, y a la vez, sin embargo, luego aparecen una serie de acontecimientos que marcan también el devenir. Eso es lo que le sorprendía. De otros sectores, ¿no? Toni siempre lo decía, España es como no se mueve nada, o es todo incomprensible, ahí hay unos independentistas, etcétera, y de repente pegan una explosión, ¿no? Sobre todo las más recientes que yo creo que hemos vivido, ¿no? La del 2004, después de los atentados en las sedes, ¿no? Que siempre con sus exageraciones Toni llamó la Comuna de Madrid. Ah, sí, es verdad. Claro. Es verdad. Pero bueno, que supuso un cambio de gobierno, ¿no? Sí. Que se interpretó de manera conspiranoica por la derecha y generó un ciclo reaccionario. Y luego, obviamente, el 15M. Pero paso contigo, Pablo, pero antes decir una cosa. La incomprensión era deliberada, porque había... el problema es, primero, hasta qué punto no hubo una autonomía obrera con esa riqueza teórica aquí, que sí la hubo, pues en Vitoria, por ejemplo. O en Barcelona. En Barcelona, pero ahí tenías a personas como Santi López Petit y otros que estaban ya en diálogo con todo eso. Santi prologa Dominio y Sabotaje en El Viejo Topo, que se publica en el 78, escribía en El Viejo Topo, ellos allí la autonomía, pues la hipótesis era la CNT, ¿no?
Claro, la CNT no lo entendieron tan bien y la CNT se fue y ahí fracasa. Pero hay algo que hay que decir, que es no solo la incomprensión, sino la mala fe con la que, por ejemplo, el sector de Sacristán... Yeah. Yo recuerdo, porque como sabéis, la mujer de Sacristán era italiana y que filtraba mucho material. Y yo recuerdo en números de materiales una discusión sobre el 77 que repetía los términos de dichanobismo. Recordemos que Berlinguer los llamó untorelli, o sea, portadores de peste. O sea, aquello les parecía un prólogo del fascismo. Es la misma incomprensión, pero en este caso más disculpable, de Adorno con el movimiento de Rudi Dutschke y compañía, que decía que estos son nazis. Mientras que aquí sabían que no, perdona, son tus hijos y es gente que son obreros, o sea, que no son pijos, que no son... Entonces esa incomprensión es terrible, que llevó pues, a considerar el operaísmo y sobre todo la figura de Tony como algo totalmente excéntrico. Eso cambia precisamente por ese rodeo global de imperio, ¿no? Que aparece primero con otra escritura, porque es siempre con Michael, ¿no? Que añade esa escritura americana a las cosas y de repente Negri se entiende, cosa que no siempre estaba garantizado, pero que además se vincula, pues, digamos, a movimientos como, por ejemplo, Pablo, tú cuando sales de la UJC, pues es los monos blancos. Claro, y mi tesis doctoral se titula Multitud, que es una categoría de Tony. Yo creo que la dimensión intelectual de lo que representa es que los periodistas, que les gusta siempre simplificarlo todo en una frase, dicen es como el padre intelectual del movimiento antiglobalización o de los movimientos globales. Yo creo que eso es exagerado y sobre todo reduccionista, pero que es una de las figuras intelectuales de referencia para entender un movimiento que empieza a señalar a los espacios de poder soberano reales del capitalismo, es una evidencia porque era uno de los pocos al que le había preocupado eso, de decir, oiga usted, hay una transición soberana que está implicando que los estados están entregando poder a agencias supranacionales, y esto no se explica solamente en los términos del viejo imperialismo. No es que los estados hayan entregado el poder a los Estados Unidos, sino que se está formando una clase capitalista global, una serie de dinámicas que involucran a organismos internacionales, a grandes empresas multinacionales, etcétera, que configuran una nueva forma de soberanía que nosotros llamamos imperio. ¿Y quién empieza a asumir eso como referencia para decir hay que movilizarse contra el capitalismo a nivel global? No tienen solamente sentido las movilizaciones en el marco del Estado, es el movimiento global. Lo que se atrevió a decir Negri con la Constitución Europea, que solo aprovecharon con mala fe todos los izquierdistas para decir Negri es un socialdemócrata de mierda porque dice... ¿Te acuerdas que lo discutimos en Madrid? Que estabas tú, estaba Gerardo Pizarello, estaba Jaume Asens, y ahí le cayó la del pulpo. Pero tú y en realidad lo que él decía es como, sí, claro que esta Constitución es peor, pero esta Constitución permite que aparezca un espacio geopolítico donde hacer política tiene sentido. Es decir, ¿tiene sentido hacer política en el marco del Estado-nación? Poco. Tiene sentido hacer política en el marco europeo, que es una cosa que además ellos defendieron siempre y creo que es una verdad incuestionable. ¿Pero tú crees que su lectura de la capacidad constituyente de los movimientos del 15M, etcétera, fue correcta, vista desde hoy? Porque, claro, esa lectura que él hace... Bueno, yo recientemente estuve mirando su presentación del Poder Constituyente en Barcelona, en el debate con Álvaro García Linera. Es del 2015. Claro, pero como él presenta esa irrupción, pues la referencia a Podemos, la referencia a Syriza, la referencia al municipalismo, los movimientos de las plazas, es verdad que él siempre era con esa esperanza y ese optimismo, pero no sé, visto hoy yo diría, yo creo que se pasó, o lo hicimos muy mal o se pasó. O sea, yo creo que hay un tema, por hacer alguna crítica, digamos que sería un tema de discusión, que es como qué hacemos con el Estado. O sea, yo creo que Tony siempre vio como la forma Estado como algo que se había transformado y que el Estado cada vez tenía menos relevancia para definir el poder. Pero al mismo tiempo el Estado es ineludible para cualquiera que haga política, sobre todo para cualquiera que haga política. Iba a decir por la vía democrática, pero incluso en realidad por la vía de la lucha armada, al final a lo que aspira uno es a conquistar el poder de un Estado. Y ahí yo creo que es
el lugar donde casi siempre fracasamos. Es decir, logramos aproximarnos hasta las puertas del Estado y cuando llegas allí, o bien el Estado te revienta, como a nosotros, o bien te coopta, como es evidente que hacen con otros y le mandan a un lobby. O sea, que es divertidísimo cómo en un periodo de tiempo tan corto el poder de las oligarquías que descansa en el Estado demuestran, por una parte, su agresividad, podemos destruirte, o su capacidad de seducción. Y ahí quizá es donde faltan experiencias que puedan señalar cómo definimos el paso por el Estado, en qué medida definimos el Estado como un terreno de lucha estratégico. Claro, porque acabas de hablar de Europa. Entonces, para la forma Estado real, en el sentido de ese libro tampoco leído, la forma Estado, no la forma del Estado, sino el Estado es una forma mutante, que en el fondo tiene mucho que ver con lo que dice Poulantzas, ¿no? Y yo creo que ahí hay un diálogo muy... Primero, la naturaleza compuesta del Estado, la no trascendencia del Estado, que eso es Spinoza. Pues el Estado es el pez gordo que se come a los chicos y tiene una genealogía histórica, tiene una serie de bandas que van cambiando su poder, se junta con otras bandas. Esa no trascendencia del Estado y su vinculación con el capitalismo, ¿no? Entonces, el problema europeo de los movimientos fue el 2015. Fue Grecia, aplastar a Grecia y nadie hace nada. Fue no haber creado todo eso. Eso sí que era el Estado. Entonces yo creo que es interesante en Asamblea, en ese libro, que es un poco el balance de todo eso, y Declaración, que es ese manifiesto, pues es una reafirmación de lo de siempre. El poder nace de la multitud. La multitud es una multitud de clase. Entonces podremos reapropiarnos y transformar el Estado si aplicamos esas capacidades políticas y productivas de la multitud al ataque político. Y ahí está la crítica de la autonomía de lo político, que siempre fue una invariante en Toni, ¿no? Pero eso no significa que, por ejemplo, la cuestión electoral no fuera absolutamente relevante, ¿no? Una temática que Toni repetía en esos años, insisto, fueron cruciales, porque Toni vino vino varias veces. Pero vino en junio, en mayo, a Sevilla, a las setas. Entonces le invitaron a un seminario y estaba ahí toda la movida en las setas. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y ahí le ayudé a hacer un artículo y lo publicó y ahí pues esto de los indignados, que ya estaba diciendo gente, los de Grillo en España, ¿no? Con cierta cuñadez. Había ya, no, esto no es Grillo, esto es un movimiento bastante subversivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese balance es los movimientos sin liderazgo. Y es aplicar lo de siempre. La táctica es al partido y la estrategia es al movimiento, que esa es la inversión, ¿no? La táctica es de las masas, pero el partido leninista, esa es la gran inversión, pero aplicada ahora significa que claro que necesitamos partidos, claro que necesitamos líderes, pero para la táctica. Es decir, venga, a ver si funciona, y si no, fuera. Y ensayamos otra cosa, y no una centralidad del partido, y una centralidad de lo electoral. Yo creo que ese es un poco un balance muy importante de lo que para Toni era la madurez de esa nueva composición de clase que desde Imperio se define como multitud, pero que es un poco el obrero social sacado de lo que se reconocía, porque hay que reconocerlo, que era un provincianismo, porque ahora, si no es por Imperio, si no es por ese feliz encuentro, pues sería un nicho el operaísmo italiano. Pero claro, si no tienes en cuenta las luchas anticoloniales, feministas, globales, etc., yo creo que en cierta medida salvó y abrió un horizonte de discusión que es global de esa práctica, ese pensamiento. No sé cómo lo veis y vamos terminando. O sea, yo creo que es como una de las grandes referencias para cualquiera que milite y para cualquiera que milite en movimientos. Y ahí creo que tenemos la obligación de que no pase de moda, porque yo creo que, sobre todo vosotros en la Universidad Nómada, contribuisteis a que Negri estuviera de moda, no solamente por Imperio, sino, digamos, por todos los libros, todas las traducciones que aparecieron, recuerdo,
Las verdades nómadas, que hacías tú el estudio inicial y todo lo que fue saliendo para que se convirtiera, por lo menos en Madrid, durante unos años, en una referencia ineludible para gente que estaba en los movimientos sociales, y que hizo que Italia adquiriera un interés como espacio de laboratorio político del que aprender cosas. Y yo creo que una vez que ha pasado de moda, porque digamos las modas académicas son así, sería como muy importante volver a situar su figura intelectual y militante como una referencia no solamente para los académicos y para quien esté interesado en el neomarxismo o en el obrerismo, sino para los cuadros sociales y que entiendan lo que significaron esas experiencias en los años 60 y en los años 70, que yo creo que siguen siendo enormemente ricas. No hemos hablado de los cuaderni Rossi, que todos vienen de ahí, pero es que esto es muy valioso. Ya se va a republicar ahora La fábrica de la estrategia, la saca... Ah, la de Lenin, esa es buenísima. Es muy bueno ese libro, la saca Verso, Libros, y bueno, no sé, yo creo que tiene... lo que pasa es que nos llevaría demasiado lejos, pero hay un problema ahora, parece como que está en el candelero el tema de la organización. ¿Qué organización necesitamos? Y también ahí podríamos sacar posiblemente alguna idea del modo como él plantea ese tipo de cuestión, ¿no? No solamente la crítica a la forma partido, que está ligada a la crítica sobre la forma Estado, sino también cómo la autonomía se puede transformar en, no sé, en impulsar ese movimiento constituyente en ese nuevo sentido. Pero bueno, vamos, no sé si os parece, vamos a dejarla aquí. Claro, sí, es imposible, vamos a agotar el tema. Sería una especie de directo, ¿no? De punto pelota, del chiringuito, de Negri, hablando 24 horas. Pues gracias Pablo, gracias Montse. Como hemos dicho, es imposible agotar una experiencia tan rica como la de Toni. Aquí hemos intentado modestamente, como amigas, amigos y compañeros y en cierto modo discípulos de su experiencia y de su pensamiento, pues hacer un pequeño homenaje, y os invitamos a que vosotras mismas pues conozcáis, si no lo conocisteis, la experiencia, la obra y la figura de Toni Negri. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl.